audiblemente. Entonces tomo el bosquejo y ahí, como si fuese un loco, se lo predico a las paredes primero. ¿Está bien? Y hay momentos en los que uno se da cuenta de que las ideas conectan bien, pero también hay otros momentos en los que te das cuenta al predicarlo a las paredes que hay ideas que no conectan bien y haces correcciones. Entonces la respuesta es sí. Yo ensayo las predicaciones. Y Tiel, tus predicaciones son, la verdad, impactantes. Dios te usa muchísimo. Incluso te contaba que una de ellas, la verdad, marcó un antes y un después en mi vida por un llamado que estaba sintiendo de parte de Dios. Yo quisiera preguntarte si tú tienes una predicación que sea como tu favorita, porque a mí me pasa que, pues, preparando Que llevar a la gente a Jesús. Porque Jesús es el centro del mensaje. Yo no puedo decir que siempre lo haga, pero tengo como una norma interna el ser bíblico, es decir, voy a usar un pasaje de la Biblia, un texto, una verdad bíblica. Voy a intentar hablar de algo que sea actual, que es necesario, que es algo que forma parte del mundo en el que vivo. Y finalmente voy a intentar apuntar a Jesús. siento que como predicadores, obviamente no somos perfectos y que vamos a ir puliéndonos seguramente con la práctica en el camino, pero ¿qué errores comunes crees que podemos cometer como predicadores? Wow, oye, buenísimas todas tus preguntas. Eh, bueno, supongo que hay muchos errores que uno puede cometer, pero voy a señalar uno particularmente ahora para todos los predicadores que quieren predicar a su generación, esta generación en la cual vivimos. Creo que uno de los errores que veo es que muchos predicadores predican con la armadura puesta. Y me voy a explicar. Ellos se ponen sobre el escenario con su armadura de guerrero invencible, muy brillantes, y cuando la gente les escucha parecen seres celestiales, perfectos, que son siempre victoriosos y salen con su armadura puesta. Y me he dado cuenta de que para hablar a esta generación hay que desnudarse. Hay que tomar el valor de quitarse la armadura y mostrar la piel. Y mostrar que sobre esa piel hay cicatrices. Porque me he dado cuenta de que para hablar a las heridas de una generación tienes que mostrar primero tus cicatrices. Porque es mi cicatriz la que me da autoridad para hablar a la herida de alguien. Es decir, de alguna manera, esta cicatriz que yo les muestro es la evidencia de que yo fui herido, pero que experimenté también una sanidad, una restauración, una liberación. Es decir, tengo una experiencia sobre lo que estoy predicando y eso me da autoridad para hablar. Creo que un gran error de los predicadores es que hablan de ideas bonitas, pero que no han vivido. Y claro que uno puede hablar de un montón de cosas que suenan bien, pero cuando no tienes una vivencia de esas cosas, no deja de ser más que teoría. Y pierde algo de poder el mensaje. Por eso cuando tú me decías, yo tengo un mensaje favorito que arde en mi corazón, es como que Dios me lo ha dado. De alguna manera estoy seguro que ese mensaje es tan poderoso porque forma parte de ti y revela algo de ti también. Y es algo que tú has vivido y algo que es muy importante para ti. No es solo una teoría, para ti es una vivencia. Entonces creo que uno de los grandes errores en esta era de los predicadores famosos es intentar proyectar una imagen de perfección y no hacerlo solo a través de nuestras redes sociales, sino a partir de nuestras predicaciones, donde parecemos seres inalcanzables. Y te digo una cosa, el ser inalcanzable era Yahvé, nuestro Dios, y se hizo cercano y mostró su piel en forma de Jesús. Y si nuestro Dios, el gran Dios invencible, se hizo vulnerable y se dejó abrir heridas en el cuerpo, en la cruz, y aún lleva sus cicatrices como señal de lo que él vivió,
incluso después de la resurrección, creo que nos está enseñando el camino de cómo se predica, cómo se lidera y cómo se pastorea. Me ha encantado eso que estás diciendo porque si la palabra dice que a través de esas heridas es que somos sanados, realmente a través de nuestras heridas no nos debemos avergonzar de ellas porque esas son las heridas que Dios va a usar para llevar sanidad a otros. Así que creo que has tocado un punto muy importante y creo que a medida de la entrevista nos has dado ya varias claves para ser buenos predicadores, pero yo quiero preguntarte si tú dices, hay una clave o esta es mi clave para ser buen predicador o que tú digas, esto es lo que ha hecho que yo pueda ser exitoso como predicador. Bueno, voy a decir dos cosas, ¿vale? Me has pedido una y te voy a dar dos al mismo precio, imagínate. El plus. La primera es que el predicador tiene que hacer todo lo posible por formarse. Y no necesariamente eso significa ir a un seminario teológico. Puede ser buena idea, pero no es un requisito. Lo importante en la formación es leer, leer y leer. Y leer buenos libros de teología, de doctrina. Pero no solo eso, también como predicador hay que leer buenos libros sobre comunicación, actualidad. Es decir, leer, leer y leer. El predicador debe estar siempre formándose. Y sé que algunos aquí van a decir, y Tiel, qué poco espiritual eres, porque pensé que ibas a decir leer la Biblia y orar mucho. Mira, yo creo sinceramente que leer la Biblia y orar mucho no se trata de ser predicador, se trata de ser hijo de Dios, ¿vale? Entonces, no estoy hablando acerca de leer la Biblia y orar como requisitos para ser predicador, porque para mí son requisitos prácticamente para ser hijo de Dios y discípulo. Entonces ya lo doy por supuesto de que tienes una intimidad con Dios, de que lees la Biblia y no solo la lees para preparar una predicación, la lees para tener una conversación con Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, eso era un paréntesis. Formación es lo primero que te diría. Y lo segundo que te diría es, un predicador ha de afilarse con otros predicadores. Es decir, yo tengo buenos amigos predicadores con los que hablo acerca de la predicación, porque como predicador me afilo con otros predicadores. Tengo que buscar gente que tiene la misma pasión que yo, que disfruta de este arte, el arte de la predicación, y pasar tiempo con ellos y hablar sobre cómo poder ser mejores comunicadores de esta gran verdad, la verdad del Evangelio. Entonces, por un lado, formación y por otro lado, comunidad con otros predicadores. Si tú lees, lees y lees y tienes relación con otros predicadores que te afilan y te ayudan a ir más lejos en tu predicación, creo que puedes desarrollar mejor este arte de la predicación. Y Tiel, creo que se han levantado muchos predicadores también como motivadores o que mueven muchísimo las emociones de las personas. No digo que esté mal mover las emociones porque creo que juegan un papel importante, pero ¿tú crees que hay un peligro en utilizar demasiado las emociones para predicar? ¿Y cómo entonces podríamos lograr un equilibrio entre hacerlo con pasión, sin querer solamente como enfoque mover las emociones? Es un buen planteamiento y en tu misma pregunta tú ya has establecido incluso tus inquietudes respecto a esto y no vas mal encaminada. En primer lugar, a ver, tendría mucho que decir, pero voy a intentar ser escueto y directo. En primer lugar, lo que yo siempre recuerdo es que soy predicador. No soy psicólogo, no soy coach, no soy motivador, no soy conferenciante, soy predicador. Si tú quieres ser esas cosas que te he dicho, están bien, no hay problema. Pero tú ahora me estás preguntando acerca del predicador y la predicación. Y para mí, un predicador que predica es otro mundo, es otra cosa. No es un psicólogo, no es un coach, no es un motivador, no es un conferenciante.
Un predicador es un tipo de persona que hace algo muy concreto, que ya vengo hablando de eso. Debe ser bíblico y debe ser relevante y debe apuntar a Jesús y a la cruz, al Evangelio y a los propósitos del reino de Dios, claramente. Dicho esto, está claro que yo en mis predicaciones yo en mis predicaciones hablo de conceptos de psicología, en mis predicaciones hablo de historia, en mis predicaciones ayudo a la gente a mejorar en ciertas áreas de su vida. Es cierto, pero soy predicador y el predicador predica el Evangelio y no debe olvidar eso. Llore la gente o no llore la gente, predica el Evangelio. Y obviamente yo soy un predicador que toca las emociones de las personas. Y no me siento triste por eso, ni me avergüenzo, ni pienso que estoy haciendo algo malo. Pienso que cuando la gente llora en medio de una predicación, puede ser buena señal, aunque también puede no significar absolutamente nada, porque hay gente que llora y no cambia, ¿está bien? Y hay gente que no llora y cambia, ¿vale? Entonces, yo no le tengo miedo a las emociones porque Dios nos ha creado con emociones. Pero lo que no puedo hacer es sustituir la verdad por el emocionalismo. Es decir, yo debo predicar la verdad porque como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y para conocer la verdad ha de ser predicada. Te cause emoción o no te cause. De hecho, a veces no te hace llorar, a veces la verdad te incomoda, te hace tener ganas de levantarte y marcharte de la sala, te comprime las tripas. No siempre te va a sacar una lágrima romántica, ¿sabes? Entonces, creo que mi punto es, no le tengo miedo a las emociones y a que se manifiesten. A veces yo mismo predicando me emociono porque soy un ser emocional y no me avergüenzo de ser sensible, pero no olvido que algunos de los mejores sermones de Jesús, cuando terminaron, se le fue la mayoría de la audiencia. Imagínate en uno de sus sermones, después de que había alimentado a 5.000 personas, empezó a predicar de que Él era el pan y que debían comer su carne y que Él era el vino y que debían beber su sangre y solo le quedaron sus discípulos. Es decir, si lo viésemos desde una perspectiva de éxito, fue uno de los mensajes más fracasados de Jesús y sin embargo están en la Biblia y es uno de los más importantes. Y la gente se fue ofendida. Entonces, creo que en Jesús descubrimos un tipo de maestro que predicaba la verdad. Y a veces eso hacía que la gente llorase, se emocionase, o a veces hacía que la gente se levantase y se fuese ofendida. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero para mí recuerdo siempre que soy un predicador y no soy otra cosa, soy un predicador. De hecho, en la descripción en mis redes sociales pongo predicador, porque es con lo que yo me identifico, soy un predicador. Y sin duda te describe muy bien. Yo siento que el Evangelio son buenas noticias y quien no se emociona recibiendo buenas noticias también. Y como tú dices, somos seres emocionales, podemos recibir diferentes emociones con una palabra. Lo importante es que podamos tener ese enfoque claro en llevar la verdad, en compartir vida. Hay otra situación y es que creo que muchos líderes y pastores que nos estén viendo pueden sentirse un poco agotados porque tengan que preparar 1, 2, 3 más sermones a la semana, ¿cierto? Para llevar a la iglesia o al ministerio. Y ahorita nos compartías que tú siempre estás preparando predicaciones. ¿Qué consejos podrías darnos para siempre mantenernos con una palabra fresca de parte de Dios? Muy bien. Si tú tienes que predicar, o mejor dicho, si tú tienes que preparar 3, 4 sermones a la semana, creo que ya estás cometiendo un error. Porque desde mi punto de vista, algo tan importante como un sermón requiere horas de preparación. Imagínate que los grandes predicadores, los que yo más admiro, predican
o mejor me dicho, no predican, quiero decir, preparan un sermón a la semana, como mucho 2. Eso también depende de tu habilidad. Pero yo creo que preparar un sermón a la semana es el ritmo correcto. De vez en cuando uno puede preparar 2. Si tú te planteas preparar en la semana 3 o 4, creo que la calidad de tus sermones va a descender tanto que vas a terminar copiando los sermones de otros. Y en la era de Internet esto es un riesgo. Gente que simplemente copia, copia y copia. Y no digo que no haya que inspirarse en lo que otros han dicho, todos lo hacemos, todos leemos un libro y nos inspiramos acerca de lo que alguien ha escrito, todos hemos escuchado una predicación y nos inspiramos, pero cuando te conviertes en una fábrica de producción de mensajes y no puedes llevar el ritmo, terminas copiando. Y eso finalmente se descubre y pierdes autoridad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Si tú puedes preparar un sermón a la semana, prepara un sermón a la semana y admite que tienes tus límites y admite que necesitas incluir en tu equipo otras personas que complementen la enseñanza. Por otra parte, si eres un predicador itinerante, como lo soy yo, tú puedes predicar el mismo sermón en diferentes congregaciones, porque yo entiendo, o al menos así lo entiendo, que cuando yo me meto en mi habitación a preparar un sermón y dedico tiempo escuchando la voz de Dios, preparándome, ese mensaje es útil no solo para una congregación o para un evento, puede ser útil para varias congregaciones o para varios eventos, ¿no? Ahora, si eres el predicador de una iglesia local, tienes que admitir, oye, pues puedo preparar un sermón a la semana y está bien. Incluye en tu equipo gente que te pueda ayudar, ¿vale? Otra cosa que funciona muy bien cuando eres un predicador de comunidad local es predicar en series, ¿está bien? Las series te ayudan a tomar un tema amplio y dividirlo en fases, en mensajes de 35 minutos, 40 minutos y seguir una serie de predicaciones. Y eso ayuda mucho a los predicadores que predican en una comunidad, predicar en serie, porque en la serie siempre puedes repetir principios de lo que predicaste la semana pasada, volverlos a recordar y afianzar verdades. Entonces, esto es un consejo también muy útil para los que predican en iglesia local. ¿Está bien? Y luego todo lo demás que os he dicho acerca de aprovechar cualquier cosa, cualquier conversación, cualquier lectura, cualquier cosa que veas y apuntarlo en tu libreta, te va a mantener siempre preparando una predicación en tu mente. Y eso es importante. Sara, quiero hablarte de una cosa, pero no sé si me das permiso o igual viene en otra pregunta, pero veo que no he hablado de esto y me gustaría. Por supuesto, claro que sí. Bueno, algo que yo hago en mis predicaciones es lo que llamo ser multisensorial, ¿vale? La generación de hoy en día es multisensorial, aprende de forma multisensorial. ¿Qué significa eso? Que no solo captan el mensaje a través de los oídos, sino a través de la vista y a través de la experimentación, el tacto. Por eso llamo multisensorial, es predicar a múltiples sentidos. En la predicación de la vieja escuela, la cual valoro muchísimo y tuvo mucho sentido décadas atrás, solo se predicaba al oído. Es decir, la congregación se sentaba y escuchaba. Y en una generación que estaba acostumbrada a escuchar, eso funcionaba bien. Pero la generación de hoy en día, tristemente, funciona en modo multitarea, hace muchas cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pierden atención, rápidamente pierden atención. Y eso es un gran desafío para el predicador que predica a esta generación. Yo me he dado cuenta de que para captar la atención debo intentar predicar al oído, a la vista y al tacto, es decir, a la experimentación. Meter el mensaje por múltiples sentidos. Por eso yo no solo hablo,
sino que intento ser visual y a veces uso objetos o teatralizo un poco o uso herramientas visuales y luego intento que la gente pueda experimentar de alguna manera el mensaje. Les hago preguntas para que ellos interioricen sus propias respuestas y entonces les hago tocar el mensaje porque es muy importante que toquen el mensaje. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, justamente esa era la pregunta que seguía, porque siento que usas diferentes herramientas para predicar, como el storytelling o el performance, y quería preguntarte como si nos puedes hablar un poquito qué es el storytelling, qué es el performance, y bueno, ya nos explicaste que es justamente para poder que capten mejor ese mensaje a través de las diferentes sensaciones. Muy bien, uno aprende herramientas de comunicación, porque esto es válido incluso si predicas la Constitución española y no la Biblia. Es decir, estas son herramientas de comunicación que te sirven para comunicar cualquier tipo de información. Y uno aprende de esto con los grandes expertos en la comunicación. Por eso yo no solo veo predicadores en YouTube, cosa que me gusta, pero también a veces veo a expositores en los TED Talks, cómo lo hacen, qué herramientas usan, porque uno aprende mucho de las técnicas de comunicación. Y las técnicas de comunicación siempre son, como decía antes, herramientas en tu caja de herramientas. Y si tú quieres sacar un tornillo, usas un destornillador. Si quieres clavar un clavo, usas un martillo. Es decir, tienes que saber qué herramienta utilizar en cada objetivo que tienes. Hay gente que quiere meter en una predicación todo y de meterlo todo la gente no se queda con nada y a veces hay que hacer una sola cosa, una sola cosa. De hecho, para mí, Sara, tengo como norma de que en mi predicación predico de una cosa, un tema, no muchos. Es decir, tengo un punto central y voy enseñando acerca de ese punto central por múltiples caminos, pero siempre apunto a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que al terminar la predicación la gente se haya quedado con una idea, con una idea. Porque me doy cuenta de que la mente de mi oyente está limitada. Entonces, tengo que conseguir que se quede con una idea central. Para llegar a esa idea central uso diferentes caminos. Puedo contar una historia, porque el storytelling es una manera en la cual el ser humano se conecta con las grandes verdades. El gran storytelling era Jesús, contaba parábolas, porque las historias te hacen pensar. Entonces el storytelling es muy importante. Contar experiencias personales es muy importante. Hacer preguntas y dejar que la gente responda a esas preguntas en su mente es muy importante. Usar objetos o dinamismos es algo muy importante. Ser un poco teatral y elevar la voz, bajarla, mantener silencios, crear tensiones, es muy importante. Usar gráficos en la pantalla es muy importante. Todas estas cosas pueden ser muy importantes, pero no puedes hacerlas todas a la vez. Porque si las haces todas, mareas a la audiencia. Tienes que elegir una de ellas o dos de ellas y aplicarlas en tu mensaje y usarla con sabiduría. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, ¿crees, Itiel, que el silencio hace parte de la predicación también? El silencio a veces es tan importante como elevar la voz. En las grandes sinfonías de Mozart, Beethoven, las notas eran importantes, los acordes eran importantes, pero los silencios también. Y los silencios quedaban escritos en las partituras, porque lo que hace hermosa una canción no solo son los sonidos, son los silencios. Y en las predicaciones los silencios son muy importantes. Es decir, dejar espacios entre las frases, crear una pausa dramática, quedarte en un momento quieto y saber cuándo debes elevar la voz, cuándo debes susurrar, cuándo debes decir algo y mantenerte 10 segundos en silencio. Todo eso son técnicas de comunicación efectivas
que ayudan a la gente a conectar con el mensaje. Ahora, te digo que estas técnicas las puedes usar para hablar de política, para hablar de fútbol, para hablar de la Constitución española, porque son técnicas de comunicación, ¿vale? Lo grandioso es que los predicadores prediquen la palabra y sepan usar esas técnicas de comunicación para ser efectivos. Y no tenerles miedo, porque yo en la Biblia constantemente, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, veo a los profetas y a los apóstoles siendo teatrales, te podría poner muchos ejemplos, pero en el Antiguo Testamento había profetas que hasta preparaban maquetas para transmitir un mensaje profético. Lo hizo Ezequiel. En algún momento hasta se prepararon un yugo y se lo pusieron sobre los hombros, como hizo Jeremías, o como Oseas. Dios le pidió prácticamente hacer una performance con su vida, ¿no? Jesús utilizó el storytelling, las preguntas. Pablo supo que cuando predicaba en Atenas debía hacerlo utilizando las herramientas de comunicación que utilizaban los atenienses en sus debates filosóficos. Es decir, constantemente en la Biblia veo a los comunicadores, los predicadores, los mensajeros, usando técnicas de comunicación. Y no hay que avergonzarse por ello. De hecho, el púlpito de madera es una cosa de los últimos siglos, pero no significa que el predicador debe ser un predicador de púlpito. Es decir, Jesús no era un predicador de púlpito, era un predicador de aldeas, un predicador del campo, un predicador de los mercados, y usaba conceptos de su mundo para comunicar verdades eternas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro que sí. Ya vamos terminando esta entrevista. Siento que hemos podido aprender muchísimo de ti, que nos has dado muchas herramientas para poder ser buenos predicadores y llevar buenas predicaciones. Esta cumbre es de liderazgo cristiano. No quisiera que termináramos sin yo poderte preguntar, ¿qué líderes crees que necesita hoy el mundo actual y cómo describirías a un líder cristiano exitoso? Bueno, os he hablado antes de una de las virtudes del predicador, que debe predicar no con la armadura puesta, sino de forma vulnerable. Y para mí eso respondería en parte a la pregunta que me estás haciendo. Pero si puedo señalar otra cosa que para mí es importante, es los líderes y los predicadores que este mundo necesita son gente que sea coherente entre lo que dice y lo que vive. Porque no hay nada que nos haga perder más autoridad que ser falsos. Debemos ser lo que la Biblia llama íntegros. Y la integridad significa que soy igual en público y en privado. Lo que predico es lo que intento vivir, con mayor o menor éxito. Pero no digo algo y pienso otra cosa y hago otra cosa. Es decir, tengo una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Y realmente ese es el tipo de líderes que necesitamos, porque tristemente no hay